Seguimos en Alfil TV y ya lo tenemos conectado al diputado Carlos Gutiérrez de Hacemos Coalición Federal. Gracias por este contacto. Buenas noches. Y bueno, ¿cuál será la postura del gobierno de Córdoba? Ya lo ha expresado el gobernador Martín Yarlora de acompañar esta nueva ley ómnibus. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Bueno, la postura, ustedes lo decían muy bien recién, es acompañar esta visión que compartimos desde ya con el gobernador, en que las cosas están mucho mejor de lo que estaban respecto de la primera versión, recordemos, de la ley ómnibus, que era en sí misma, digámoslo con todas las letras, una verdadera desmesura. Lo que empieza mal, por lo general termina mal. Y el destino de ese proyecto, que abarcaba materias tan disímiles, digamos, como ir desde las entradas del fútbol a las cuestiones más importantes de una necesaria reforma administrativa, etcétera. Bueno, las cosas han mejorado. Parece que el gobierno, en buena hora que sea así, ha reflexionado respecto de la necesidad de bajar los decibeles no solamente del enfrentamiento, de la diatriba permanente, sino de la búsqueda concreta de acuerdos, como debe ser en el funcionamiento de un sistema que se precie de republicano y de democrático. Así que, en términos generales, nosotros somos mucho más optimistas que en la primera versión. También es cierto que desde entonces se constituyó frente al gobierno lo que nosotros entendemos es el verdadero interlocutor, el legítimo interlocutor que el gobierno debe tener en materia de negociación de todo lo que le falta a este proceso de poner en caja los números de la macroeconomía, totalmente necesario de hacer, pero lo que le falta es un plan económico, un plan productivo, un plan que contemple el financiamiento también de las provincias, cuyos gobernadores, recuerdo una vez más, tienen la misma legitimidad de origen que tiene el presidente, que deben defender y tienen la obligación, y tenemos quienes representamos a las provincias, la obligación de defender a nuestros representados. Bueno, los gobernadores son quienes, en definitiva, rumbo al Pacto de Mayo, vienen protagonizando acuerdos más o menos explícitos con el gobierno, y todo eso también le da un marco de mayor posibilidad de aprobación a este proyecto. Permítame una pregunta. Dentro de la nueva redacción de la ley ómnibus se apartó el capítulo fiscal, se dio un paso atrás con las retenciones a las economías regionales, que eran dos puntos que le interesaban mucho al gobernador. ¿Cuáles son en concreto, además de estos, los cambios que tiene la nueva redacción que hacen que Córdoba ahora piense en apoyar? Y también preguntarle si no fue un factor que pesó que el enfrentamiento del gobernador con el presidente terminó acarreando algún costo político para Yarlora. Bueno, empezando por lo último, un gobernador tiene la obligación de defender a los suyos. Y él no ha hecho otra cosa, el gobernador, que ejercer esa obligación en el derecho que tiene de plantear cuáles son las cuestiones que en este caso afectan a Córdoba, como afectan a otras provincias. Vaya como ejemplo los fondos que no están siendo girados, y mucho menos con la actualización que la ley de presupuesto planteaba para la caja de jubilaciones no transferidas a la nación, que el número de 13 son las provincias que están en este problema, y tantas otras cuestiones. Ahora, por lo anterior que ustedes dicen, me parece que los cambios tienen que ver con haber, vuelvo a decir, acotado para no agotar el tiempo que tenemos en esta entrevista, digamos, lo que ha acotado la ley. Ahora, también hay cuestiones que no aparecen en la ley y que para nosotros, los cordobeses, y para las provincias productoras, nos llama muchísimo la atención. Por ejemplo, que en el capítulo de energía no esté incluido el proyecto de biocombustible, un proyecto que, diría yo, a diferencia de otros temas o capítulos o títulos de la ley, no tenían consenso, y sin embargo, sí lo tenía. Diría yo que casi la totalidad de las provincias involucradas en esta temática habíamos conseguido ese acuerdo. Estaban incluidas y están incluidas en el proyecto que yo he presentado las provincias patagónicas, lo cual muchas veces no es fácil en esta materia por el tipo de participación en la matriz energética que ellas tienen.
y hasta las petroleras, que han sido siempre un poco de alguna manera el argumento del famoso lobby petrolero, están en términos generales en acuerdo con el proyecto. Y sin embargo no tenemos, desapareció del capítulo de energía, vuelvo a decir, el proyecto de biocombustible, que es la razón por la cual yo he presentado, junto con otros diputados, hemos presentado un proyecto que no hace otra cosa que copiar ese acuerdo y que supone para Córdoba, como supone para Tucumán, para Santa Fe con el biodiesel y demás, digamos, llevar adelante procesos de expansión mediante el aumento de los cortes de una industria que realmente merece ser considerada en su participación en la creación de nuevos puestos de trabajo que tanto necesitamos en este país. Hago una pausa con respecto a la ley Bases y le consulto con respecto a esta vuelta a la escena pública por parte del exgobernador Juan Schiaretti en Nueva York junto a Larreta en primera instancia, hace algunos días en una actividad junto al gobernador Martín Yarlora. ¿Dónde lo veremos a futuro a Schiaretti? Pensando tal vez en las legislativas del 2025, otros piensan que se puede posicionar para el 2027 y allí entrando tal vez en contradicción o en el mismo espacio o aspiración de Yarlora, que seguramente irá por lo mismo. ¿Qué piensa usted? Bueno, pienso lo que he pensado siempre, ¿no? Conociéndolo a Juan Schiaretti desde hace muchos años, y creo que los cordobeses y gran parte de los argentinos, incluso a partir de su participación en el proceso electoral último, saben que Schiaretti es un hombre serio, es un hombre que tiene muy claro los objetivos de poner, como se ha hecho en Córdoba durante tantos años, es decir, los números en caja, como digo yo, es decir, no tener déficit fiscal, no gastar más de lo que le ingresa a uno, sea desde una familia o a un Estado provincial o al Estado nacional. Es un hombre que va a seguir apostando también para complementar esta visión en la defensa de un proyecto productivo que entendemos humildemente nosotros que es lo que le falta también para complementar esta cuestión de lo que estábamos hablando recién, de los distintos capítulos de la reforma administrativa, de la reforma fiscal, de la reforma laboral, más allá de que estén dentro de la ley ómnibus, que sean tratadas fuera de la ley ómnibus, eso finalmente no es lo importante. Seguramente lo va a encontrar Schiaretti participando en la medida en que su situación actual de exgobernador se lo exija y se lo permita, participando en aportar a la construcción de esta mirada federal, de esta mirada productiva, en términos, digamos, de la seriedad suficiente de que no se puede dejar de reconocer la necesidad de terminar con un proceso como el del gobierno anterior, acumulado durante otras gestiones que también fracasaron y que nos llevaban a un abismo de hiperinflación absolutamente contrario a las posibilidades de sobrevivencia y de construcción democrática y republicana que merece. Gutiérrez, permítame que lo lleve por un momento a su Pago Chico. En la entrevista que tuvimos antes de empezar nuestra conversación con ustedes, estuvimos hablando con Cecilia Ibáñez y ella nos contó que muy probablemente el MID pueda ofrecer el sello partidario para que Adriana Nazario compita en las elecciones de Río Cuarto. ¿Cómo avanza la unidad para las elecciones que ya no falta casi nada para el cierre de listas en el Imperio del Sur? No soy yo quien pueda opinar ni debe opinar sobre la decisión que otros partidos, otras fuerzas políticas puedan tomar en la dirección que ellos crean conveniente. Lo que sí creo, y digo con todo énfasis, que nuestro espacio político debe seguir haciendo hasta las últimas consecuencias, lo ha planteado el propio gobernador en su última visita a Río Cuarto. Lamentablemente yo, por mis obligaciones en Buenos Aires, no vengo pudiendo acompañar esa visita y muchas otras actividades en mi ciudad, pero estoy perfectamente al tanto, formo parte de ese espacio político de construcción que tantas satisfacciones le ha dado a Río Cuarto, tanto desde la experiencia con el exgobernador de la Sota, con el exgobernador Schiaretti y ahora con el gobernador Yarlora. Así que yo creo e insto a que hasta las últimas hasta el último momento debemos
hacer los esfuerzos necesarios, de poner las actitudes mezquinas o las actitudes que no hacen otra cosa que mostrar por allí un concierto de vanidades para pensar en la ciudad de Río Cuarto, en la región de Río Cuarto, en lo mucho que hay en juego, en la visión y en la construcción de una propuesta como nosotros tenemos. Es decir, en definitiva, lo que estoy diciendo es hay que ir a un proceso de unidad de nuestro espacio político. Bien, perfecto. Le hago una consulta con respecto a la oposición en Córdoba. ¿Cómo considera que se está expresando? ¿Como un obstáculo o es una oposición tal vez constructiva? No, lo que veo es que la oposición, al menos algunas expresiones de la oposición en la persona de sus mayores referentes, bueno, pretenden tener en Córdoba una especie de traje que copia algo que es difícil de copiar, que es precisamente el estilo Milei, el estilo de estar yendo con parámetros que en Córdoba no caben, porque por ejemplo si yo vengo y critico la falta de ajuste en Córdoba y critico el gasto que supuestamente se tiene en Córdoba, y lo hago desde esa especie de disfraz, digamos, de parecerme a lo que tiene éxito hoy o lo que es compartido todavía por mucho porcentaje de la sociedad, y niego que Córdoba, al contrario, puede avanzar en los objetivos, como ha dicho el gobernador, del pacto fiscal, porque hace muchos años que nosotros no tenemos déficit fiscal. Bueno, es medio como que se contradicen a sí mismos con la realidad de Córdoba. La oposición tiene que ser oposición y tiene que realmente marcar las disidencias que crea conveniente, pero no inventando situaciones y supuestamente emulando y abandonando incluso, ¿no? Posturas propias de muchos años como fuerzas políticas o como partidos tradicionales, y vistiéndose de lo que es muy difícil de protagonizar actualmente en Córdoba, cuando hay una provincia que si puede dar un ejemplo en paralelo, digamos, a lo que se está planteando como requisito para avanzar a nivel nacional, es Córdoba. No alcanzo a advertir si está hablando de la UCR, del Frente Cívico o de ambos, diputado. No, sí alcanzas a advertir perfectamente. Y en el plano local, si vamos a la legislatura o al rol que están teniendo en el Tribunal de Cuentas, ¿entiende una reflexión similar? Bueno, yo lo que creo que lo que no se puede negar es la legitimidad de una unicameral cordobesa que tiene, digamos, no hace otra cosa que expresar lo que los votos de los ciudadanos cordobeses tomaron o decidieron en la compulsa electoral. Y lo mismo sucede con el Tribunal de Cuentas. El tema es cuando uno, bajo la supuesta legitimidad de plantearse como una oposición férrea y demás, utiliza esas herramientas como un método de construcción política sobre la base de horadar permanentemente la acción de un gobierno. Ahí es ya donde me parece que los propios ciudadanos cordobeses irán sacando sus conclusiones. Diputado, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este contacto. Ha sido muy amable. Buenas noches. Al contrario. Muy amable. Que tenga buenas noches. Buenas noches. Gracias. Ahí está entonces el diputado de Hacemos Coalición Federal, Carlos Gutiérrez. Así es. Y nosotros tenemos que ir al último corte del programa y volvemos con la contratapa cultural a cargo de Raúl Dierte Ortiz. Ya venimos.